músicos, hermanas, Dios. Segunda Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1. En casi todo el mundo hay un día que se celebra y se conoce como el Día de los Abuelos. Creo que en México es en el mes de agosto. ¿Alguien lo puede confirmar? ¿Es en agosto? ¿Sabe por qué no sabemos? Porque no lo celebramos a los abuelos. Y aunque muchas veces escuchamos sermones dirigidos al padre y sobre todo a la madre, no es frecuente que escuchemos un sermón sobre los abuelos. Pues van a escuchar esta tarde. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 5, Pablo, el apóstol, en su segunda epístola, segunda carta a su hijo en la fe, Timoteo, le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Quiero hablarte por algunos minutos sobre el legado de los abuelos. Hace poco mencioné que nunca tuve un hombre, mi hija estaba viendo, escuchando el sermón, y cuando escuchó esto, ella dice que le provocaron muchas lágrimas. Y lo que dije, que nunca tuve un hombre en mi vida al que yo me pudiera referir como padre. Mi padre murió cuando yo tenía 1 año, y durante muy poco tiempo tuve un abuelo. La verdad que tengo una vaga memoria de él. Era el padre de mi madre y lo recuerdo como pa' grande. Nunca conocí la palabra abuelo, simplemente pa' grande. Pa' grande nunca me abrazó. Nunca conocí el cariño de un abuelo. Y si está escuchando mi hija, creo que va a volver a llorar. Pero como abuelo o tata o nani, como le dicen mis nietos a la hermana Patti, cuando nos llaman así, cuando me convertí en abuelo, entendí perfectamente las palabras que se encuentran en Proverbios capítulo 17, donde dice: corona de los viejos son los nietos y honra de los hijos son sus padres. Corona de los viejos son los nietos. Y en estas palabras comprendo que está describiendo que Él es el mayor logro a cualquier hombre, cualquier mujer, cuando se convierte en abuelo o en abuela. Porque utiliza la palabra corona. Corona de los viejos son los nietos. Y lo explico de esta forma: es como una mujer que gana, digamos, el concurso Miss Universo. Cuando ella gana, le colocan, le ponen una corona en la cabeza, y yo diría que para ella sería el mayor logro de su vida. La corona representa el mayor logro, y el mayor logro, y uno de ellos sería que cuando uno tiene sus nietos se convierte en un tremendo logro. No le puedo describir lo hermoso es que se una abuelo. Amén. Y también estoy de acuerdo quien dijo: si hubiera conocido que los nietos son tan divertidos, los tengo primero antes que mis propios hijos. Gloria a Dios. Así que Pablo, una vez más, leemos el texto trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también.
Pablo, el apóstol, está diciendo que este hombre, Timoteo, a quien él considera hombre de Dios, en el capítulo 6, le dice: mas tú, hombre o varón de Dios, huye estas cosas. Pablo, el apóstol, lo considera un hombre de Dios. Timoteo era un pastor, un líder, y que su legado y todo lo que él se convirtió fue el resultado de dos mujeres piadosas en su vida, comenzando con una abuela. Permítanme ofrecerles algo de ánimo y aliviar los miedos de la madre soltera. Voy a ayudar. Porque ustedes pueden tener la sensación de que criar a sus hijos solas, es decir, no tener una figura paterna, es como estar en la cuerda floja, que las probabilidades de que tus hijos les vaya bien están en tu contra. Pero quiero que notes que no hay mención de un padre o una figura paterna para Timoteo. La especulación más extendida, que había muerto su padre o que él había abandonado el hogar. Y a pesar de que Timoteo no tuvo padre, no tuvo un ejemplo de padre, la Biblia y el apóstol le recuerda algo muy elemental en tu vida, Timoteo: una abuela piadosa y una madre piadosa. Y vemos algo, y llama a la memoria una cierta faceta en Timoteo. Timoteo le digo: ve algo en tu vida que noté por primera vez en tu abuela y en tu madre, y esa faceta es una fe genuina o la fe no fingida. Le está diciendo: lo que observo en ti, Timoteo, lo observé primero en tu abuelita, en tu madre. Y cuando habla de una fe no fingida, es decir, está hablando de una fe auténtica, una fe que no es artificial ni tampoco falsa. Ahora sí, solo quiero que piensen por un momento cuál es el barómetro espiritual en la mayoría de los hogares. Fuera, piense en su vecino, hermano, que lo que vivimos hoy en día no es lo que era cuando usted era niña. La mayoría se quedarían atónitos si fuera usted a entrevistar a niños, si fuera usted a entrevistar jóvenes de 14, 15 años, y descubrirían que en general son ignorantes espiritualmente. Puede ser usted, hable con cualquier joven que no va a la iglesia, hágale preguntas básicas de la Biblia, de la espiritualidad. Yo te aseguro que muchos de ellos quedarán zumbando porque no tienen ningún conocimiento. La Biblia y los principios básicos de la fe, que a menudo damos por sentados, están ausentes en la vida de muchos jóvenes, en las casas y en los hogares hoy en día. Pero ¿sabe qué? Eran los abuelos que sostenían y enseñaban la religión o la espiritualidad. Los abuelos. Tengo una prima, Calucha, y la verdad, cuando escribí Calucha, ni sabe su nombre. Calucha, ¿qué? No es su nombre, Calucha. Ella es mi prima hermana, y un día me reuní con ella y con sus hermanas, o mis otras primas, y una de ellas me señaló como fui yo que le enseñó su primera oración o su primer rezo. Yo, tal vez Dios estaba destinado al pastor desde una temprana edad, y luego me dice, y yo se las he enseñado a mis hijos y ahora a mis nietos. Y es un rezo muy idólatra. ¿Te lo enseño? Que Calucha, con las manos así.
San Jorge bendito, amarra a tus animalitos para que no me piquen a mí ni a mis hermanitos. Y dice ella, yo ahora se la he enseñado a mi nieto. ¿Por qué digo esto? Mi punto es el hecho que yo, su primo, le hubiese enseñado es porque no había espiritualidad ni formación religiosa en su casa, ni su madre ni sus hermanos tenían ninguna noción de Dios. Y hay muchos niños allí rezando, San Jorge bendito, amar a tus hermanitos, para que no nos piquen a mí ni mis hermanitos. Al preparar este sermón pensé, tiene que haber algo más en la Biblia sobre los abuelos. Así que hice una búsqueda de palabras en la Biblia y busqué la palabra abuelo y encontré que solo hay una sola mención en toda la Biblia, y la mención fue sobre el rey Saúl, y el rey Saúl ni fue el mejor ejemplo, ni padre, ni como abuelo. Y la palabra abuela aparece 3 ocasiones en la Biblia. Ahora, si la Biblia es relativamente silenciosa con respecto al tema, y las palabras abuelo y abuela no se mencionan con frecuencia, aquí hay una revelación, o más bien pienso yo que es una revelación. Y eso es que los buenos abuelos son primero buenos padres. ¿De acuerdo? El buen abuelo, la buena abuela fue primero buen padre y buena madre. Un buen abuelo es aquel que aprendió con sus hijos. Una buena abuela es aquella que aprendió con sus hijos. Y usted ha descubierto, ¿no?, que los hijos no son fáciles. Y muchas veces mi esposa le dice a mi hija, cuando le dice de los hijos, le dice lo mal portado, no muy mal, y mi hija, le digo, ¿pero te acuerdas cómo era tú? Cuando Dios nos da a nuestros hijos, recibimos una prueba. Y me he escuchado decir que los hijos no vienen equipados con instrucciones. Tenemos que ingeniarlo, tenemos que preguntar, tenemos que aprender por experiencia. Y así con nuestros propios hijos, y como Dios nos ayuda siendo padres, podemos recibir la misma ayuda siendo abuelos. La fe y la vida de Timoteo fueron el resultado de 2 mujeres que fueron fundamentales en su educación, una madre y una abuela piadosa. Un tiempo atrás vi un video de la estrella de hip hop, rapero creo yo, y es un cristiano dedicado por el nombre Lecrae. Déjame ofrecerte un poco de antecedentes. Creció sin un padre porque su padre era un drogadicto. Al principio de su vida, Lecrae quería ser como los traficantes de drogas que conocía. En su entrevista afirma que una mujer le preguntó, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Su respuesta, ¿salvo? ¿Qué demonios es salvo? Pero luego añadió, lo mejor que me ocurrió pensar fue, quiere decir que soy como mi abuela. O sea que cuando eres confrontado con su carencia, con su necesidad, su reflejo y su punto de referencia fue una abuela piadosa. Oh, me está preguntando si soy salvo. Quiere decir que si yo vivo la vida que conozco en mi abuela. Era su punto de referencia. Algo muy interesante, ahora hay pruebas basadas en entrevistas con niños y abuelos de que los niños necesitan a sus abuelos y viceversa. El estudio demuestra que el vínculo entre abuelos y nietos
es el segundo en poder emocional e influencia, solo superado por la relación entre padres e hijos. Pero déjeme recordarle algo, especialmente si usted tiene nietos y sus hijos no sirven a Dios. ¿Qué oportunidad tienen sus nietos? Amén. Entonces dice, los abuelos influyen en la vida de sus nietos para bien o para mal, simplemente porque existen. Por desgracia, muchos abuelos ignoran este hecho, con la consiguiente privación emocional de los pequeños. De los niños estudiados, solo el 5% declaró tener un contacto estrecho y regular con al menos un abuelo. La gran mayoría ve a sus abuelos con poca frecuencia, no porque vivan demasiado lejos, sino porque los abuelos han optado por permanecer emocionalmente distantes. Estos niños parecen estar dolidos, enojados y muy perceptivos con respecto a sus abuelos. Uno de ellos dijo: solo soy un adorno en la pulsera de la abuela. Los papeles positivos que desempeñan los abuelos son los de cuidador, narrador, historiador familiar, mentor, mago, confidente, negociador entre el niño y sus padres y modelo para la propia vejez del niño. Cuando un niño tiene un fuerte vínculo emocional con un abuelo, disfruta de una especie de inmunidad. No tiene que rendir ante los abuelos como debe hacerlo ante sus padres. O sea, que nosotros lo que no le soportamos a nuestros hijos, se lo soportamos a nuestros hijos. Como debe hacerlo ante sus padres, compañeros y profesores. El amor de los abuelos viene sin ataduras de comportamiento. Los conflictos emocionales que suelen producirse de forma natural entre hijos y padres no existen entre abuelos y nietos. En pocas palabras, lo que acabo de leer es que los abuelos son esenciales en la vida de los nietos. Quizá deberíamos ver la necesidad de un abuelo a través de los ojos de un niño. Una niña de 8 años escribió lo siguiente: una abuela es una señora que no tiene hijos propios, así que le gustan los niños de los demás. Las abuelas no tienen nada que hacer excepto estar allí. Si nos llevan a pasear, van despacio y pasan junto a hojas bonitas y orugas. Van despacio porque no pueden caminar. Nunca dicen: apúrate, date prisa. Suelen ser gordas, pero no tanto como para atarse los zapatos. Llevan gafas y a veces pueden sacarse los dientes. Pueden responder a preguntas como: ¿por qué los perros odian a los gatos? ¿Y por qué Dios no está casado? No hablan como las visitas, que son difíciles de entender. Cuando nos leen, no se saltan palabras ni les importa que se repita la misma historia. Todo el mundo debería intentar tener una abuela, sobre todo si no tienes televisión, porque las abuelas son los únicos adultos que siempre tienen tiempo. Esa es la perspectiva de una niña de 8 años. Ahora yo siento por mis nietos el mismo peso que sentía por mis hijos cuando ellos eran niños. Recuerdo haber dicho en sermones sobre la paternidad, considerando mi vida un éxito si mis hijos reflexionarían sobre mi vida y dijeran cosas como: papá fue un verdadero ejemplo de cristiano, o papá siempre puso a Jesús en primer lugar. Si mis hijos pudieran repetir esto, diría: mi trabajo fue completo. Pero ahora pienso lo mismo de mis nietos. Además hice afirmaciones como: puede que no deje una gran herencia material. O sea, si ellos están esperando que les deje riquezas,
Van a esperar mucho tiempo porque no tengo riqueza. Pero si puedo dejarles una herencia y legado piadoso, sería suficiente. Sentiría que fui un éxito. Y lo mismo se aplica a mis nietos, porque la parte de la herencia no ha cambiado. Todavía no tengo dinero de cada año. Pero si se pudiera decir de mis nietos, o que ellos dijeran de mí, su vida, su comportamiento, quién y cómo son, lo vi en ti, Nani, lo vi en ti, Tata, Jesús, sería suficiente. Dice Pablo de nuevo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eso se dijo de Timoteo y se dice ese legado de mundo. Déjeme terminar muy corto en esta tarde. Tiene por título el ejemplo de un abuelo. Y este hombre escribe: en mi vida fue mi abuelo quien me enseñó a conocer a Dios cuando era pequeño. Mi padre se fue al extranjero, a la guerra, durante los primeros 5 años de mi vida, así que mamá y yo vivíamos con mis abuelos. Mi abuelo era un viejo predicador metodista, lleno del Espíritu, que se unió a los pentecostales. Todos los días me leía la Biblia, me enseñaba de la palabra, todos los días me contaba historias, todos los días orábamos, me contaba historias bíblicas sobre Abraham, Isaac, Jacob, David, Samuel y Salomón. Esas historias eran geniales, pero también me contaba historias de lo que Dios había hecho por él. Yo no me daba cuenta entonces, pero él plantó en mí semillas de fe que durarían para siempre. El abuelo me presentó a Dios de una manera muy real, donde no era alguien lejano, sino una persona muy real que trabajaba en nuestras vidas. Vi cómo actuaba con David, con Sansón, con los héroes de la Biblia, pero luego vi cómo actuaba en la vida del abuelo. Vi el poder liberador a través de la vida de mi abuelo. Me traspasó el corazón de tal manera que incluso más tarde, cuando me desvié, no pude apartarme de la verdad. Aquellas historias y los relatos bíblicos vivieron para siempre en mí, removiendo mi corazón. La palabra de Dios nunca vuelve a él más. Años más tarde, cuando tenía 11 años y estaba paralizado por poliomielitis, recordé las historias del abuelo sobre el poder liberador de Dios. Estaba tan conmovido, acostado allí, muerto de miedo, en esa cama de hospital, mirando al niño a mi lado que estaba en un pulmón de hierro. Grité: Dios de mi abuelo, Dios de mi abuelo. Sabía que él conocía, así que le dije: Dios de mi abuelo, necesito tu ayuda ahora, la necesito ahora. Y mientras yo clamaba a Dios, allí mi abuelo estaba en casa orando en el Espíritu. Algo me golpeó en la cabeza y me atravesó los pies, y en una semana después salí totalmente sanado por el poder de Dios. Creo firmemente que soy lo que soy debido a la influencia del Padre de mi abuelo en mi vida, de la palabra de mi abuelo en mi vida temprana. Incluso me contó cómo había orado por mí cuando estaba en el vientre de mi madre. Qué poderoso efecto tienen nuestras palabras en la vida de los demás, y especialmente en la de los niños durante esos primeros años tan impresionables de su vida. Qué vital o importante es que nos compartamos a nosotros mismos y no solo nuestras filosofías con nuestros hijos. Gracias a que mi abuelo me contó cómo se había enfrentado a circunstancias terribles en su vida y cómo Dios le había librado de crisis y calamidades, desarrollé una fe en el poder libertador de Dios que siempre me ha acompañado. Sé que nunca tengo que avergonzarme del Dios al que sirvo, por mucho que otros intenten ridiculizarlo o menospreciarlo. Sé que Él obra en mi favor, como lo hizo con el de mi abuelo, como lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob. La fe de mi abuelo me fue transmitida porque él me enseñó, tal como la palabra dice que deben hacer los padres y los abuelos. Doy gracias a Dios por su obediencia.
Quiero que incline su rostro. No he predicado por largo tiempo, pero hablo de algo tan esencial: la vida de los niños. La vida de los niños. Y Pablo escribe a Timoteo, dice: Timoteo, he visto algo en ti que primero detecté en tu madre y en tu padre. Que el legado de Timoteo fue el resultado de dos mujeres piadosas en su vida. Y comprendo que no todos aquí son abuelos, pero espere un tiempo, y si el Señor demora su venida, usted también, por la gracia de Dios, se va a convertir en abuelo. Pero hablamos de la necesidad del ejemplo de una mujer a sus hijos. Y la realidad es que vivimos en tiempos cuando la espiritualidad no es lo que era antes. Hogares donde los conocimientos básicos de la Biblia no existen. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones eso terminó con los abuelos. Cada día los padres se convierten más jóvenes, no solo más jóvenes, sino que se convierten más seculares. Y hay casos aquí dentro de la misma iglesia que algunos de ustedes, sus hijos en este momento, no sirven a Dios, y le queda a usted, mi hermano, mi hermana, ser el ejemplo a sus nietos. Y creo que Proverbios nos escribe que el logro más grande del viejo son los nietos, porque dice: corona, corona del viejo son los nietos. Y te digo algo, no hay un papel tan importante en la vida de los hijos, en la vida de los niños y no niños, como el ejemplo de un abuelo, de una buena Dios. En un momento vamos a orar, gloria a Dios, porque yo creo que cuando digo que siento el mismo peso que sentía por mis hijos cuando ellos eran pequeños, siento el mismo peso ahora por mis nietos. Que ellos los tragan, mi hermano. El mundo en el cual vivimos es un mundo hostil, es un mundo peligroso para ellos, y muchas veces la única oportunidad que tienen lo encuentran en casa. Un abuelo, una abuela que los dirige en el buen camino. Quisiera saber si hay alguien aquí esta tarde no conoces a Jesús. Ha sido un día glorioso, Dios nos ha ayudado, pero yo creo y siento que en esta tarde, mis hermanos, más de mimar a los nietos como lo hacemos, es de ser buenos ejemplos para ellos, que escuchen de nosotros buenos consejos, que aprendan de la vida por el ejemplo nuestro, por nuestras enseñanzas. Y especialmente cuando los padres están ausentes, cuando los padres no son el ejemplo que deben de ser. Y la faceta que Pablo reconoce en Timoteo, dice: Timoteo, esta fe no fingida, esta fe genuina, primero la observé en tu madre y en tu abuelo, y ellos te han transmitido esto. En esta tarde, en este llamado, quisiera, como lo hacemos siempre, ¿habrá alguien presente? ¿No conoces a Jesús como Señor, como Salvador? Tú requieres el amor de un Padre, del Padre Celestial, está aquí para ayudarte. Tú levantarías tu mano: pastor, oraría por mí esta tarde.
quiero que nos pongamos en pie. Y si es posible, quiero que los abuelos vengan acompañados con sus nietos. Y dice, pastor, tristemente mis nietos no están presentes. Quiero que de todas maneras venga usted. Vamos a orar por ellos. ¿Cuántos abuelos tenemos aquí? Quiero que vengan, quiero que pasen, por favor. Si es posible, tal vez algunos están dormiditos, pero quiero que traigan a los nietos, por favor. ¿Sí se puede, Dani? ¿Sí se puede? Muy bien. Gloria a Dios. La corona de los viejos son los nietos. Mientras vienen los niños, yo recuerdo la primera vez que me enteré que era abuelo, tata. Estábamos en el parque. Y digo esto, mi hermano, con mucha tristeza, porque mi primera nietecita hace un par de años ya decidió no separarse de mi hijo. Y al separarse de mi hijo, se ha separado de nosotros. Y la verdad que no sé nada de ella. Puede imaginar el dolor en el corazón de mi hijo. Él llora por él. Pero yo recuerdo, estaba en un parque una tarde, creo que era un convivio de la iglesia, y allí en los columpios los niños jugando, yo escuché tata, tata, tata. Y cuando me enteré que era Isabela que me estaba llamando a mi tata, y allí tuve la revelación: oye, yo soy un abuelo. ¿Cómo oro yo por ella? ¿Cómo le pido a Dios, Señor? Dirígelo una vez más, restauralo con su Padre, restauralo a nosotros. ¿Dónde están los nietos? ¿Con todos? ¿Qué pasó con los nietos? ¿Vienen? Vienen dormiditos. Wow. Hermana Lulu, ¿dónde está hermana Lulu? Miren todos los nietos que tenemos, futuros abuelos. Oh Señor, ayúdanos, Señor, que cuando estos niños piensen en algo, piensen en su salud. Cuando se extravían, cuando se pierden, como suele ser, piensen: ¿qué pensaría mi abuela de esto? ¿Qué pensaría mi abuela que siempre me aconseja? Es hermoso ser abuela, ¿no? Es hermoso. Mire qué cuadro tenemos. Dios nos ayude. Quiero que oremos. Amén, Señor. Pienso en esta niña que ahora tiene 15 años, como la cargué. Tengo una fotografía en casa cuando la tengo abrazada, estamos cachetes así, pero ahora alejada. Y cómo me duele el corazón por ella. Y ojalá un día, cuando ella refleje, piense en su padre, pero también que piense en nosotros. Tata Jesús, Dani y Patricia, cómo me quisieron, cómo me amaron. Queremos orar. Padre, te doy gracias, Señor, por
la dicha, la bendición, que has colocado una corona en cada vuelo, Señor, que el logro más grande es poder abrazar, enseñar a estos niños. Y en este momento, Señor, estoy orando que cada abuelo en este lugar podamos ser el mejor ejemplo a estos niños. En un mundo hostil, en un mundo lleno de peligros para ellos, Señor Dios, que tengan ellos siempre un punto de referencia. Señor, levanta, Dios, abuelos, abuelas piadosas, hombres y mujeres que te amen y que te teman, Señor. Guárdanos, ayúdanos. Oro por aquellos que están alejados, hijos que en este momento están distantes de ti, Señor. Regrésanos, pero cuida a sus hijos, guárdanos siempre, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada mujer, por cada hombre, Señor, que primero fue un buen padre y ahora se convierte en un buen abuelo y una buena abuela, Señor. Ayúdanos siempre. Te damos gracias, afirmo tu gracia, tu bendición sobre cada mujer, cada hombre en este lugar, y por los niños, Señor, que tú los guardes y que tú los cuides. Ayúdanos, Señor, y por todo esto te damos a ti gracias, Señor, y oramos esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, y le damos un fuerte aplauso.